Bienvenidos a Global Macro en Español, un podcast creado exclusivamente para impactar tu curva de aprendizaje en los mercados de capitales. Traído a ustedes gracias a Battlefield, Kaplan e Invest Puerto Rico. Hola, buenos días, ¿cómo están? Hoy es jueves 10 de marzo del 2022 y consideren este podcast un resumen especial de lo que sucede en Ucrania. Nuestras impresiones con respecto a varias investigaciones y análisis a los cuales tenemos acceso y cómo pudiésemos adaptarlo con respecto a nuestros panoramas de inversión. Por cierto, Venezuela. Las negociaciones entre Biden y Maduro fueron serias. Y en las próximas semanas se anunciarán los pasos de la fase inicial de los procesos de acercamiento. Y les repito, hoy voy a narrarles una situación histórica con respecto a esta guerra que nos pone a pensar a todos. Aparte que quisiera que retransmitieran esta pieza interesante que les dejo hoy día y pedirles su interacción a quienes puedan contactarme a través de las redes sociales y a través de los niveles de comunicación a los cuales tienen acceso directamente conmigo. Hacia el final del podcast le llevaré un poquito más de información con respecto a Venezuela y a la apertura petrolera de emergencia que vendría. Y en cuanto a los mercados, vemos una caída hace unos minutos, pues los cancilleres de ambos países se reunieron en Turquía, digo ambos países, Ucrania y Rusia, y al anunciar que no había acuerdos importantes, el mercado colapsó. Estados Unidos, para que tengan una idea, y lo vamos a ver hacia el final, está cayendo alrededor entre el 1 y el 1.30%, y Europa hace lo propio, perdiendo muchísimo más. Debemos anunciarle que aunque las palabras del canciller fueron básicamente vacías, decía que se encontraba satisfecho con los comentarios de neutralidad que había hecho el presidente Zelensky con respecto a que Rusia no se uniría a la OTAN o a la NATO, como se dice en inglés, así como tampoco pudiese estarse de una u otra manera sintiendo atraída por Europa. Esto es algo bizarro, puesto nosotros hemos visto las imágenes de destrucción que han hecho el ejército ruso en Ucrania. Además de que pudiese estar en el tapete, como lo dice él, una reunión de alto nivel entre el presidente Putin y el presidente Zelensky. Por otro lado, el petróleo empieza a subir luego de saberse que los Emiratos Árabes, que dijeron ayer que iban a aumentar la producción petrolera, lo que hizo que el petróleo cayera un poco y que no necesitaban de eso, de su requerida, bendición de la OPEP, hoy se retractan y dicen que ellos no van a subir producción a menos que se apruebe en algún mitin de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Los comentarios que hizo el presidente de la Volkswagen fueron incendiarios, pero pareciera que fueran ciertos, donde él dice que estas ramificaciones y daños pudiesen ser peores para la humanidad de lo que nosotros hemos visto con respecto al COVID-19, algo que es increíble. Recuérdense que hoy el día hay un evento importante en los Estados Unidos que sale a las 8:30 hora del este, que quizás mientras tú ya escuchaste el podcast ya hubiese movido los mercados, que es el Consumer Price Index, que es el que nos muestra por dónde va la inflación. ¿Y por qué es importante? Porque nos muestra lo que el Comité de Mercado Abierto va a hacer el día 16 con respecto a la subida de las tasas de interés, que se espera que por lo menos sea de 0.25%, pero que cualquier cosa puede pasar, pues la inflación sigue siendo básicamente un problema enorme. Insistimos en que desde la tribuna nosotros creemos que el piso del Standard & Poor's 500, a donde debería pararse cualquier caída, está en alrededor de los 4.200, aunque en algunos casos pudiese ser violado producto de la volatilidad, pero también creemos que pudiésemos ir, por ejemplo, de acuerdo a que hubiese el alto al fuego y algunas decisiones importantes del Banco Central Europeo, que anunció algunas cosas hace unos minutos atrás, así como la Reserva Federal, hacia los 4.600, que también creemos que hay un decrecimiento mundial producto de esta guerra y obviamente un aumento desaforado de las materias primas. Nosotros creemos que la volatilidad va a seguir haciendo una cantidad de vaivenes y que Víctor va a decir en este podcast una cantidad de cosas que se van a ver bien hoy jueves y se van a ver mal mañana viernes y se van a volver a ver bien el lunes o el martes. Esto es increíble lo que estuviese sucediendo. Nosotros queremos hacer una acotación personal que lo tengo que hacer yo particularmente, que es que creo que vienen cosas sumamente duras en cuanto a la guerra. Creo que viene un cese de hostilidades, pero creo que Putin no se va a quedar así y viene un megataque, y eso lo dice el London Times hoy, que el megataque viene sobre la ciudad de Kiev. Además de que también en el London Times el presidente Putin dice, no dice él, dicen los rumores de que está furioso con su propia Fuerza Armada, que le facilitó unos escenarios de inteligencia que eran imposibles de conseguir y que nunca esperaban que Ucrania pudiese aguantar de la manera en la cual ha aguantado. Como ustedes saben, hubo unos rumores de unas entregas de aviones que se echaron para adelante y para atrás, y también quiero que tengan claro
que aquí hay estrategas en los dos lados. Aquí no hay, sucedió esto, no pensábamos que iba a suceder esto. Esta salida de las compañías de Rusia y el cambio en cuanto a los bancos del SWIFT y el congelamiento de los activos estaba totalmente planificado en los escenarios rusos. Aquí no hay que pensar que estamos enfrente de bebés de pecho. Aquí estamos enfrente de estrategas que están informando a un lado y al otro, y aquí hay quienes hacen parecer ciertas cosas como en todos los lugares para la matriz de opinión pública y parecer a los otros. Por eso el escenario es macabro. Dentro de la investigación que hicimos, se los voy a decir hacia el final. La otra cosa importante es que el Kremlin sí pudiese haber declarado a través de alguno de sus personajes que la economía rusa está paralizada. Y el problema social que esto pudiese traer es enorme. En cuanto a Venezuela, prepárense, se reabre nuestra patria, por lo menos esos son digamos, las noticias que nos llegan de fuentes serias, de que no hay elecciones ni cambio de régimen porque el régimen garantiza seguridad para proveer el petróleo y para una apertura petrolera de emergencia. A mí me da alegría por la permeabilidad económica, pero me da una tristeza enorme por la corrupción que va a seguir existiendo a raíz de quienes estén enchufados en el régimen económico. Pero definitivamente entre una y la otra, recuérdense la gente de los barrios, nosotros somos venezolanos, algunos que me están escuchando, y esa gente no tiene otra cosa más que lo que le tira el gobierno de turno. Entonces también vamos a ponernos en perspectiva, no por quién votan, no que creen, sino que son seres humanos que están sufriendo una patria que se ha estado descomponiendo durante los últimos 20 y tantos años. Nosotros vamos a poner nuestro grano de arena desde la fin. Pero ahora fíjense que les quiero explicar algo macabro, complejo, interesante y que recuerden que por favor lo transmitan. Además que repito, porque esto tiene que ver con la formación del portafolio, 4.200 a 4.600 en el Standard & Poor's 500. Eso es lo que me dicen, y aunque el Bitcoin está totalmente deprimido, después vamos a ver dónde está hoy. Algunos me dicen hoy, hace unos minutos atrás, momento de compra del Bitcoin. Se puede disparar y dispararía la cantidad de activos que hay allá afuera. No es que el Bitcoin está divorciado, está correlacionado. Ustedes lo han visto. Baja la bolsa, baja el Bitcoin, sube la bolsa, sube el Bitcoin. Bueno, fíjense ustedes, con respecto a esto macabro, la Unión Soviética mantenía el control de Ucrania. Así era en los años 80, nos habían informado en los colegios, y algunos que están en la generación más antigua, por decirlo así entre comillas, que yo, mis padres, mis tíos, la gente que me escucha de esa generación, nosotros sabíamos que habían dos poderes fundamentales. Después de la Segunda Guerra Mundial, Rusia y los Estados Unidos. Ahora tenemos que acostumbrarnos a los Estados Unidos, que somos el número 2, pero no por Rusia, sino porque cayetanamente los chinos toman control del mundo, y ya hay algunos que dicen, acostúmbrense a que vamos a ser los número 2, porque nosotros creemos que fundamentalmente China es quien va a tomar control del mundo. Fíjense ustedes, lo que sucedía en Ucrania, al haberse separado de la Unión Soviética producto de algunas negociaciones entre Reagan y Gorbachev en el año 91, hizo que Ucrania se independizase, pero ahí había gente que se creía y se sentía rusa. Resulta que en una región que se llama Crimea, que pertenecía a Ucrania, ya se había conseguido algunos yacimientos petrolíferos de muchísima importancia para lo que hubiese sido la Unión Soviética, y esto es un país que entre comillas llamamos totalmente soberano. Ahora bien, resulta que Exxon y Shell, que son compañías americanas, estaban a punto de firmar acuerdos, y que Putin les decía, no firmen los acuerdos, pues hay una cantidad de acuerdos tácitos que vienen desde el año 91, donde fundamentalmente en nuestras trincheras, y esto yo considero Ucrania, se deben respetar ciertas cosas porque me ponen en peligro lo que representa Rusia. Cuando estaban a punto de firmar los acuerdos, Putin invade Crimea. ¿Por qué? Por razones económicas. Se quiere quedar él con el botín, porque resulta que el gobierno ucraniano, a diferencia del gobierno belorruso, miraba más hacia el West, que es el occidente, que hacia Rusia. Porque la gente no quiere vivir en comunismo, ni en esos comunismos de mentira donde los ricos son los jefes. Pero fíjense ustedes aquí lo interesante. Esto ha venido siendo de una u otra manera, digamos, apoyado por Occidente, donde fundamentalmente le daban cuerda a los ucranianos, sí te vamos a apoyar, sí te vamos a apoyar, te vamos a dar el dinero, y los ucranianos se inflaban. Esto es antes del presidente Zelensky. Esto fue anexado en el año 2014. Y resulta que en ese año había unas regiones que se llaman el Donbass, que ustedes han venido escuchando, que en el Donbass había fundamentalmente una insurgencia de lo que serían los rusos que estaban allí, que no se acogían a los ucranianos. Y entonces obviamente eso significaba más y más guerra
y se llegó en Bielorrusia, en Minsk, a una cantidad de acuerdos. El 5 de septiembre del 2014, este hombre invade en febrero del 2014, en septiembre del 2014 se llega a un acuerdo, pero no hizo un alto al fuego en el Donbass. Lo que hizo que se revisara el acuerdo, y aquí es donde viene la parte importante, y en esa revisión del acuerdo que se hizo entonces en febrero del 2015, se dijo que iban a haber elecciones en el Donbass, y que solo después de esas elecciones, en esas regiones, elecciones que ellos calificaban de libres, porque los rusos sabían que podían ganarlas, porque esa área de Ucrania era más, recostada hacia el lado ruso, era cuando Ucrania o el gobierno de Ucrania podía mantener el control de esa región. Los garantes eran Francia y Alemania. Se hicieron los locos. Zelensky toma el poder, se hace loco y no respeta. Y pareciera que la locura de Putin es, no solamente te quieres meter en la organización del Tratado del Atlántico Norte, donde si yo te ataco, ataco a la mitad del mundo, sino que te quieres pasar al continente europeo, pero ahora tampoco quieres respetar lo que llegamos a un acuerdo para paralizar una guerra. Y resulta que él también decía que cómo era posible que estabas eliminando el idioma ruso. Eso es lo que dice las noticias, eso es lo que está allá afuera, esa es la matriz de opinión que se creó allí y que es lo importante y lo interesante. Que el problema es económico, pero el problema es económico tanto para unos como para los otros, no es que hay unos buenos y unos malos, con todo respeto. Aquí el problema es económico y las vidas que se pierden son económicas, como en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y no tiene sentido que suceda de esta manera, con una guerra en TikTok o en Instagram o en CNN o en Fox o en los canales chinos, en los canales rusos, donde nos ponen a nosotros imágenes que nos afectan emocionalmente y nos crean una matriz de opinión. Pero lo mismo lo ponen del lado de allá. Entonces la definitiva destrucción que tiene Ucrania, que es quien ha pagado los platos rotos por culpa de los líderes mundiales, es enorme. Y aquí están metidos los chinos, los rusos, los americanos de ambos bandos. Aquí no hay demócratas y republicanos. Aquí está metido la mano de todos en el mundo. Aquí no se salva prácticamente ningún líder de las primeras potencias mundiales o del grupo de los 7. Definitivamente, el país que produce una gran cantidad de gas es Rusia. Y también sabía que de poder hacerle el congelamiento o el embargo petrolero traería un aumento enorme de los precios del petróleo. Por eso se pone de acuerdo con quienes serían los iraníes y los venezolanos, que definitivamente era como ellos estimaban que pudiese el occidente o el West tratar de salvar todas esas posibilidades enormes de poder suplantar un corte de la compra de eso en Rusia. Pero es que viene acá algo peor. Nosotros escuchamos ahora que vamos a los carros eléctricos, ¿verdad? Bueno, el país que produce el níquel de esos carros eléctricos está en esa región rusa. Es decir, si tú no me produces las baterías de los carros eléctricos con níquel, que se fue al cielo, imagínense ustedes cómo los rusos controlan lo que viene y lo que era en cuanto al petróleo y los fósiles y lo que viene hacia el futuro. O sea, decir que Rusia representa el tanto por ciento del mundo es tapar el sol con un dedo. Rusia no es una economía enorme, pero tiene los recursos que se van a necesitar en el futuro. Y eso es lo importante y lo interesante en cuanto al ajedrez diplomático que falló, porque la guerra no tenía sentido de ser. La otra cosa es que con respecto a los semiconductores, hay 3 gases. Eso no lo sabía yo, que los semiconductores se hacen con gases. Sí, con argón, con neón y con kripton. Y que Ucrania produce el 70% del neón. Y que esa es otra de las razones por las cuales Putin les gritaba: lleguemos a un acuerdo porque me voy a quedar con ese botín. Y nadie le hizo caso. Y eso es lo que dicen algunas cosas que ahora parecieran tener lógica. Además de que ustedes me preguntan, bueno, pero ¿por qué Ucrania tenía eso? ¿Y por qué Putin va a venir a agarrar lo que tenía ese país? Porque resulta que históricamente la Unión Soviética creía que ese gas era lo que hacía la materia prima para producir las armas, oigan bien, armas tipo láser y los misiles que definitivamente podían lanzarse de satélites.
y por eso invirtieron enormes cantidades de dinero en los años 80 en la producción del neón, que después se hace una metamorfosis y es importante para el problema de los semiconductores. Entonces nosotros lo que estamos observando aquí es una falla diplomática donde prevén, como en todo, los intereses económicos y donde mandan a una cantidad de gente a que muera, producto de ver ahora a qué llegamos. Y vuelvo a decirlo, insólito. Gracias a Dios que esto no sucedió en Venezuela, porque nosotros hablábamos de un cambio de régimen de por la fuerza, porque termina pagando el pueblo, una locura, que después salen con una banderita blanca, llegamos a un acuerdo, no pasó nada y 20 años después reescribimos la historia. Y esa es la realidad, y ese es el dolor que hay, donde aquí nadie tiene la razón y donde Putin, duélale a quien le duela, porque hay dos bandos y yo tengo que ponerme con el bando de que está matando y asesinando gente a diestra y siniestra, porque parece mentira que ustedes me digan que la cantidad de civiles muertos es 500. Eso no puede ser. La cantidad de civiles muertos es mayor. Hay una guerra de desinformación y de superinformación, y es importante porque eso nos hace pensar hacia dónde puede llegar este conflicto y ver y entender de que como Putin no tiene salida, pero tiene armas, puede causar un dolor enorme a nivel mundial, puesto que sabe que prácticamente está muerto políticamente, porque es muy difícil pararse de una crisis económica infligida a tu país, donde la gente te está diciendo me voy de Rusia, que es lo que está pasando en esa estampida de rusos de Rusia, producto de la crisis económica actual y la que viene. Esto no se quita. Estas sanciones se levantan y esto no se quita porque cerrar McDonald's, cerrar Starbucks, no vender Coca-Cola no significa que mañana otra vez nos damos la mano. Imagínense toda la cantidad de cosas que eso pasa dentro de la familia rusa. Ahora bien, lo que con respecto a los aviones, básicamente que se los iban a entregar a Polonia, que se los iban a entregar a Ucrania, es un juego diplomático para decirles a Rusia, no te vamos a mandar aviones a través de Ucrania para que bombardeen lo que serían tus ejércitos que están dentro de Ucrania, vamos a hacer lo que se llama un descalamiento o básicamente perdónenme por mi español, voy muy rápido en todo esto y este podcast ha sido relativamente largo, pero muy interesante con respecto a de-escalate, lo digo en inglés, que básicamente pudiese representar la posibilidad de que se sienten en una mesa de negociación. Para que tengan idea ahora mismo con respecto a los mercados, el Standard & Poor's 500 está cayendo 1.12% en la preapertura, al igual que el Dow Jones 1%, mientras que el Nasdaq 1.53%. El petróleo me está subiendo 3%, mientras que el bono a los 10 años me está rindiendo 1.96%. Como les dije, Asia hace lo que sucedió en Estados Unidos ayer y el Nikkei en Tokio subió prácticamente el 3.5%. O sea, ellos están rezagados, ellos están en otra parte del mundo, ellos se despiertan viendo lo que sucede en el oeste. Es decir, ahora pueden entenderlo. Ellos van retrasados con respecto a lo que pasa en el mundo, salvo los domingos que abren antes que nosotros y si sucede algo el fin de semana, ellos lo resienten primero. En el caso de Europa, nosotros tenemos una caída hoy por hoy que sigue abierto en alrededor de casi el 3.5% en lo que sería Alemania. Esto es importante porque estas caídas son enormes, además del FTSE. Sí, ese índice me está cayendo prácticamente en el caso de algún tipo de sector, prácticamente el internacional, 4%. Entonces esto es bien importante e interesante porque estas caídas marcan ciertos cambios donde las computadoras lo ven como una capitulación. ¿Qué es eso? ¿A dónde te fuiste, Víctor? La capitulación es el momento final de un proceso donde pudiese haber un cambio de tendencia. Es decir, que hubiese una caída tan fuerte el día de hoy que es momento de compra dentro de lo que dicen algunos de los escenarios estadísticos, donde también nos pudiésemos equivocar, pero se basa fundamentalmente en la estadística y básicamente en el caso del Banco Central que ha digamos, activado todo esto, sorprende con un plan de quitar los estímulos antes de lo planificado. Eso es lo que dice, según leo en los titulares, el Banco Central Europeo, porque obviamente la inflación es un producto de una expansión monetaria y tenemos que controlarla. En el caso de lo que sería las criptos, nosotros vemos también al Bitcoin en los 39.246. Pónganle atención porque hoy pudiésemos estar o en las próximas horas en capitulación,
pudiesen venir momentos interesantes. La volatilidad no va a dejar de hacer de la suya y como les explico, Víctor va a aparecer que tiene un tremendo análisis el viernes, el lunes, el martes y Víctor va a aparecer que no tiene idea de lo que está pasando el miércoles y el jueves para volver a aparecer como un héroe el viernes de la semana que viene. Ahora bien, importante que transmitan, importante que los pongan a pensar, importante entender cómo la diplomacia falló en esta guerra y cómo lamentablemente hay una cantidad de muertes, sobre todo de mujeres y de niños, una destrucción familiar y desplazados que van por encima de los 2.5 millones de personas, que es más del 5% de la población en Ucrania, máxime cuando la destrucción hace que la reconstrucción pase por una ayuda mundial de un país que no necesitaba pasar por todo esto, donde sus líderes internos, incluyendo al presidente Zelensky, también se equivocó, al igual que el loco del presidente Putin, que ha destruido a través de los medios de comunicación, lo hemos visto, todo esto. Mucho cuidado con lo que representa la posibilidad de que ustedes crean que con la información que yo les doy pueden estar estableciendo un portafolio. Algún llamado a que traten no solamente de estudiar, de entender, sino de tratar de comprender el trabajo que hacen los asesores de inversiones a los cuales tienen acceso, pues es sumamente complicado cómo se puede hacer un balance con respecto a lo que puede venir con los precios del petróleo, que podemos verlos por encima. Recuérdense que en el 2008 vimos $150 por barril, pero ajustado por inflación. ¿Qué es eso? Sumándole la inflación del 2008 al 2022 en términos de dólares constantes, estamos hablando de 180 y tantos dólares por barril. ¿Eso ayuda a quién? A los países productores de petróleo. ¿Como cuál? Como Venezuela. Por eso era que yo decía a finales del 2021 hay un año de oro para Venezuela. Y lo podemos estar viendo, pero eso no ayuda a los demás países que consumen petróleo y no se crean que el mundo está desconectado. Así que muchísimas gracias, disculpen que haya sido bastante largo en este podcast, espero lo hayan escuchado hasta el final y trataré de llevarles información el día de mañana. Hasta luego. El podcast Global Macro de ILAFIN Américas ofrece una visión global de los mercados de valores y dicho análisis es producto de la compilación traída por diferentes fuentes informativas, tales como Vital Knowledge de Adam Crisafulli, Fundstrat de Tom Lee, Real Vision de Raúl Pal y otros. Por motivos y declaraciones regulatorias, este podcast no debe ser interpretado como una recomendación precisa de inversión en productos y o vehículos financieros y sugerimos consultar con su respectivo asesor particular de inversiones o su equivalente. Víctor Hugo Rodríguez es un conocido profesor y comunicador financiero, cofundador de la plataforma educativa ilafin.com. Muchas gracias.